En la Biblia, Dios aparece como comunidad, como familia. Y por eso, desde el Génesis, habla en plural. Hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Obviamente, en el Antiguo Testamento, esta manifestación de Dios es como Padre. En el Nuevo Testamento es con Jesús como Hijo. Y luego, después de la resurrección y ascensión de Cristo Jesús al cielo, viene esa manifestación de Dios en la era del Espíritu Santo. En esta gran fiesta de Pentecostés, la Iglesia nos propone reflexionar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versos 19 al 23. Y dice la palabra del Señor: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Permítanme algunas reflexiones en torno a esta fiesta. Primero, hay que decir de que no existen dos historias. No existe una historia espiritual y una historia material. Este es un error que hemos asimilado del platonismo, del estoicismo y del gnosticismo, que tuvieron mucha influencia estas filosofías en el cristianismo y enseñaban que existe un mundo espiritual y un mundo material, un mundo humano. Esto, en segundo lugar, lo confirma el hecho de que efectivamente el Espíritu Santo no está en el cielo. El Espíritu Santo no se opone a la carne, no se opone a la materia. El Espíritu Santo no está única y exclusivamente en algunas personas. Mire usted muy despacio Joel en el capítulo 3. Textualmente dice: Y yo derramaré mi espíritu sobre todos los mortales, sobre los hijos y sobre las hijas, sobre los ancianos y sobre los jóvenes, e incluso, dice el texto, sobre los esclavos y esclavas. Por tanto, el Espíritu Santo, insisto, no está en el cielo. El Espíritu Santo está en usted y en mí. Y yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, dice el profeta Joel. Esto lo entendió magistralmente el apóstol Pablo. Y por eso cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios 3:16, dice el apóstol: ¿O ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo? Y quien destruye este templo, Dios le va a destruir. Y ese templo son ustedes. Esta es la dignidad más grande de un seguidor de Jesucristo: ser templo y sagrario del Espíritu Santo. En efecto, hay que respetar las catedrales, hay que respetar las basílicas, hay que respetar los templos.
Pero el templo por excelencia, que el mismo Jesús nos enseñó a respetar, es cada hombre y es cada mujer. La persona y su dignidad son inviolables. Y esto es aplaudible en todas las constituciones políticas del mundo que hacen resaltar el respeto a la persona y a la dignidad humana por ser templos y sagrarios del Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, en esta gran solemnidad de Pentecostés, la iglesia nos ha mostrado este precioso evangelio de Juan en el capítulo 20, donde hay dos grandes regalos. Primero, el regalo del Espíritu Santo, que es el que el Señor dio a los apóstoles que estaban con miedo, que estaban angustiados, desesperados y estaban encerrados por miedo a los judíos. Jesús se hace presente en medio de ellos y les saluda. La paz sea con ustedes. Y a renglón seguido les dio el Espíritu Santo. Y a partir de allí salieron y fueron testigos y fueron grandes evangelizadores y fueron capaces de dar la vida por Cristo Jesús. De este tipo de cristianos necesitamos, ungidos con el Espíritu Santo y que tengan el valor, que tengan la osadía de anunciar el evangelio en medio de tantas dificultades, en medio de donde contamos con tantos mártires. Pero hay otro gran regalo que yo quisiera también que reflexionáramos, y es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia, como usted quiera llamarle. En algunas ocasiones he explicado este sacramento, pero lo voy a volver a hacer porque en algunos comentarios que he leído a algunas de mis breves reflexiones en el canal de YouTube, me preguntan y algunos se oponen y argumentan que este sacramento no es bíblico. Y algunos llegan a desvirtuar este sacramento a partir de Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Este pasaje no prohíbe sacramento de la confesión. No existía todavía. El sacramento de la confesión lo instituye Cristo Jesús. Y este pasaje no prohíbe sacramento de la reconciliación porque el texto dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero cuando usted va a confesarse, tiene plena certeza y plena convicción que no está confiando plenamente en el hombre, en el sacerdote. No, señor. Usted está confiando que quien le va a perdonar es Dios, es Jesucristo. Y eso lo sabe muy bien el mismo sacerdote. Y por eso el sacerdote no dice, yo, fulano de tal, te absuelvo. No, señor. Dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad la que te absuelve. Pero el texto de Jeremías 17:5 efectivamente prohíbe la confianza en otro hombre. Pero ¿cuándo es que usted confía en otro hombre y eso le aparta de Dios? Por ejemplo, cuando una señora tiene problemas en su casa. El esposo la maltrata, la golpea, la insulta, la humilla y la vecina le dice, cúralo. Y la señora hace caso, agarra un pañuelo, agarra un calcetín del hombre y se va donde un brujo. Y le dice, vengo a que me haga un trabajito. Vengo a que me ayude con mi esposo, que me lo haga dundo, que lo pueda mandar yo, que lo pueda pescocear yo. Eso es pecado. Y eso es pecado mortal.
porque está confiando en un hombre y eso sí, efectivamente, le aparta de Dios. El sacramento de la confesión no. Ahora, ¿dónde dice la Biblia y hay que confesarse? Te repito, Juan 20:23. Jesús dice a los apóstoles que eran hombres, que eran mortales, que eran pecadores, que tenían miedo, que estaban encerrados. A esos Jesús les dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les queden perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les queden sin perdonar. Sacramento de la confesión. Mucho más claro todavía, Mateo 16:19. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, eso quedará desatado en el cielo. Hay muchos que dicen, yo me confieso directamente con Dios. Eso es sencillo, eso es fácil. Pero ese es invento tuyo. El Señor me ha dicho que te confieses así. El Señor lo que ha dicho es que lo que ates aquí en la tierra y lo que desates aquí en la tierra, lo que arregles aquí en la tierra, eso quedará arreglado en el cielo. También esto mismo aparece en Santiago, la carta de Santiago, Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros, porque antes el sacramento de la confesión era público. En efecto, queridos hermanos y hermanas, vale la pena vivir los 5 pasos de la confesión. El primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, decir los pecados al confesor. Y 5, cumplir la penitencia. Vale la pena. No porque lo diga la iglesia, no porque lo diga algún papa, algún cardenal, algún obispo, algún sacerdote. Te lo dice el Evangelio. Y eso está clarísimo. El sacramento de la confesión tiene 2 dimensiones. Uno, una dimensión psicológica. Todos en este mundo tenemos conflictos, tenemos problemas, incluso cuando estamos en el seno materno. Y qué maravilloso tener a alguien en quien confiarle esos problemas, esas dificultades, esos pecados que te atormentan. Es una dimensión psicológica, eso te libera el hecho de que tú externes a veces lo que llevas dentro. Y no lo puedes hacer con medio mundo. Y no tienes dinero para pagar un psicólogo. El sacerdote te puede escuchar. Y tenemos experiencia que basta con escuchar a alguien para liberarse, sentir que la carga ya no la lleva solo, sino que hay alguien que le entiende. Y te puede dar una palabra. Y ya con un tizón nadie se pierde en la oscuridad. Pero está la dimensión espiritual. Y esa es la fundamental. La dimensión espiritual es la que experimentó el hijo pródigo. Que después de salir de la casa, malgastar su dinero y portarse pésimamente mal, toma la decisión de regresar. Y dice el Evangelio que de lejos su padre lo vio, corrió, lo abrazó y dijo, pónganle un vestido, pónganle un anillo, pónganle zapatos y maten el ternero más gordo y hagamos fiesta. Porque este hijo estaba perdido y ha vuelto a la vida. Ese es el sacramento de la confesión. Reconciliarte con el Señor, teniendo plena conciencia que la misericordia de Dios está por encima de tus debilidades, de nuestros pecados. Jamás olvides Isaías 1:18. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta. Quedarán blancos como la nieve, blancos como la lana. Y esto lo logramos en y a través del sacramento de la confesión. 2 grandes regalos en esta solemnidad de Pentecostés. Te da el Espíritu Santo y también nos deja el sacramento de la reconciliación. Ave María Purísima.